Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dios les bendiga. Que lo digan con amor cuando le den su canción, el que todo le entregó, por amor su vida dio, que se escuche el cantar, de los cielos hasta el mar, como suena una voz, melodía angelical. Que lo digan con amor cuando le den su canción, el que todo le entregó, por amor su vida dio, que se escuche el cantar, de los cielos hasta el mar, como suena una voz, melodía angelical. Será mi voz como una serenata celestial, donde solo a ti Jesús he de expresar mi gran amor. Melodía angelical, escucha en los cielos tu dulce cantar. Melodía angelical, millones de voces un solo cantar. Melodía, melodía, melodía angelical. Dale un grito de júbilo. Que lo digan con amor cuando le den su canción, el que todo le entregó, por su vida dio, ya se escucha el cantar, de los cielos hasta el mar, como suena una voz, melodía angelical. Será mi voz como una serenata celestial, donde solo a ti Jesús he de expresar mi gran amor. Melodía angelical, escucha en los cielos tu dulce cantar. Melodía angelical, millones de voces un solo cantar. Melodía angelical, escucha en los cielos tu dulce cantar. Melodía angelical, millones de voces un solo cantar. Melodía, melodía, melodía angelical. Vamos, a ver las palmas. Nuevamente le damos la bienvenida a este programa Servidores de Dios. En esta ocasión
Estamos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que está haciendo aquí el apóstol Pablo y la hace a los creyentes. Notamos que los primeros 5 capítulos de Romanos han tratado con la justificación. Romanos capítulo 6, que es el que vamos a estar tratando, trata en cuanto a la santificación. Esto quiere decir que es para el creyente, para el cristiano, a lo cual está dirigido este capítulo 6. La palabra santificación significa consagración, sepa apartado para el servicio de Dios, es decir, vivir de una manera, de un estilo de vida a la cual a Dios le agrada, una vida apartada del pecado. Es toda aquella persona, sea hombre, sea mujer, que santifica su vida, es decir, que vive apartado para el Señor. Esta palabra se encuentra, sin embargo, también aquí en Romanos capítulo 6, versículo 19 y versículo 22. Lo vamos a encontrar en distintos lugares. Dios me ha salvado, dice, de la pena del pecado. Esto es la justificación, Romanos 1:5. Dios me ha salvado del poder del pecado. Esto es la santificación, Romanos 6:8. Dios me salvará de la presencia del pecado cuando mi salvación sea completada. Esto es la glorificación de Romanos capítulo 8. Y como ya compartí en anterior capítulo, la vida del creyente se compone de 3 etapas. La primera es la salvación, la segunda es la santificación, en la cual estamos ahora, y la tercera es la glorificación, que es la que encontramos en estos versículos que acabo de mencionar. De manera que Romanos 6 trata con 5 preguntas muy importantes. ¿Cómo debo de vivir la vida de cristiano? ¿Cómo debes de vivir tu vida cristiana, tú que eres cristiano, cristiana, convertido al Señor? ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el pecado? ¿Cómo puedo vivir una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? Y, por último, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida que agrade a Dios? Si alguien preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué debo de hacer para ser justificado? Ciertamente querríamos que a esa persona la respuesta de Dios tiene en la Biblia. Y lo tiene bien claro y bien explícito cuando nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, donde el carcelero de Filipo le está diciendo a Pablo y a Silas qué he de hacer para ser salvo. Y la misma palabra de Dios ahí lo muestra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que vemos que el primer requisito para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo, no en cualquier otra persona, no en cualquier otra deidad, ya que ninguno de ellos han muerto ni han pagado el precio por el rescate de tu alma. Sin embargo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sí que lo pagó, ese rescate, sí que dio su vida en favor de todo pecador. De igual manera, si un creyente preguntara, ¿qué tengo que hacer para vivir la vida cristiana? ¿O qué tengo que hacer para andar en novedad de vida? Deberíamos poder dar claras respuestas de la palabra de Dios a las respuestas que se encuentran en este capítulo 6 que voy a estar compartiendo. Todo esto es nada más y nada menos que la introducción a este capítulo 6, que es tan importante, ya que ahí se encuentra la santificación, la manera como ha de vivir el cristiano. La tragedia es que tantos cristianos no entienden los principios de Dios de victoria y de santidad. Algunos piensan que simplemente que con haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma, pues que con eso es suficiente. Luego, sin embargo, asisten a las iglesias de vez en cuando. De vez en cuando leen también la palabra de Dios. De vez en cuando se acuerdan que hay algo que a lo mejor quizá a Dios no le agrada, pero
¿No se acuerdan de que sus vidas ya no son de ellos, ya no dependen de ellos, sino que dependen de Dios para que sea Él que los dirija a través de su Espíritu Santo? Es por eso que muchos ignoran, como he dicho, esos principios de Dios de victoria y de santidad. En vez de seguir los principios de Dios, ellos siguen varios programas, y muchas veces esos programas son programas carnales, métodos carnales y muchas veces sociales y humanistas, que no están mal porque hacen cosas que pueden ser de ayuda hacia la humanidad, pero que vemos que en el trasfondo muchas veces esas ayudas y esas cosas que se hacen no es para la gloria de Dios, sino que es para la vanagloria y gloria del propio hombre. Por tanto, vemos que esos principios son principios, como he dicho, carnales que no glorifican en nada a Dios. Ellos intentan técnica de autoperfeccionamiento. Ellos intentan con técnica de autodisciplina. Ellos intentan con la confesión de pecados, lo que está bien y es correcto, como nos dice primera de Juan 1, 8 al 10, que si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está bien, pero la confesión no parece impedir el pecar y caer en un ciclo de pecar y confesar, confesar y pecar, pecar y confesar, confesando constantemente sus pecados, si se es capaces de abandonar sus pecados. La palabra de Dios es bien clara y dice que si confesamos nuestros pecados es justo y fiel para perdonarnos, pero también si nos arrepentimos de ellos. Arrepentirse quiere decir que cada uno de nosotros podemos caer en un pecado, es verdad, es cierto, pero también es cierto que podemos levantarnos, pedirle perdón a Dios y no volver a caer en lo mismo. Por tanto, volver a pecar y volver a confesar puede convertirse algunas veces como en algo rutinario, pensando que quizás volvemos a pecar y Dios nos va a perdonar, y volvemos a pecar en lo mismo y Dios nos va a perdonar. Es cierto que Dios nos perdona la primera vez, la segunda puede, pero la tercera, la cuarta, la quinta, y tomarlo como un hábito, esto ya hay que tener muchísimo cuidado, porque entonces estamos tomando la palabra de Dios a la ligera y a nuestra manera. Se esfuerzan, trabajan, luchan para hacerlo lo mejor, etc. Pero siempre en la misma historia, derrota. Pablo lo describe esto muy bien y lo dice aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 14 a partir, donde dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nótese que vuelve a repetir otra vez aquí, en Romanos 7, 18, vuelve a repetir lo de Romanos 6, 1. ¿Qué diremos pues? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿vamos a estar confesando el pecado, volviendo a caer una, otra y otra vez? Pues lo que está en nosotros es la carne, y la carne, cuando precisamente gana ventaja sobre el espíritu, esto se puede notar en las personas que dicen ser creyentes, porque vemos que le atrae más las cosas carnales que no las cosas espirituales. Por ejemplo, si en la congregación, es decir, en la iglesia, se dice: hermanos, vamos a tener el domingo un día de oración y ayuno. Tú ahí te vas a dar cuenta rápidamente quiénes son los espirituales y quiénes son los carnales. ¿Por qué? Porque los carnales van a poner excusas, pero el espiritual estará deseando de venir. Ahora bien, si decimos: hermanos, el domingo vamos a tener un bonito día de campo,
Nos iremos a pasar el día allí, comeremos en el campo, estaremos jugando y pasaremos allí el día. Entonces veremos que precisamente los carnales estarán dispuestos. Cuidado, no es malo pasar el día en el campo. Lo que es malo, abandonar lo espiritual por lo carnal. Es ahí donde está, y es ahí donde se descubre y se discierne verdaderamente quién anda en la carne y quién anda en el espíritu. En este capítulo 6 de Romanos vemos, por ejemplo, en el versículo 1 nos dice de no continuar en el pecado. El versículo 2 nos habla de no vivir en el pecado. El versículo 4 dice andar en novedad de vida. El versículo 6, no servir al pecado, es decir, no ser esclavos del pecado. Versículo 10, versículo 11 dice vivir para Dios. Nótese que este capítulo 6 es explícitamente de santidad. Versículo 12, no permitir que el pecado reine sobre nosotros. Versículo 13, servir a Dios con nuestros miembros, es decir, con nuestro cuerpo. Versículo 14, no estar bajo el dominio del pecado. Y versículo 19 y versículo 20, vivir en santidad. Si estos versículos hablan de la vida cristiana, de nuestra relación con el pecado, de cómo tener victoria, etc., ¿qué debo de hacer para vivir una vida santa? Debemos, por tanto, aquellos que amamos de verdad al Señor y queremos servirle, pero que le amamos de corazón, debemos de escudriñar muy cuidadosamente, y esto es algo que animo a todos aquellos que me puedan estar escuchando a que escudriñen este capítulo 6 de Romanos para buscar los mandamientos, es decir, aquello que debemos de hacer para agradar al Señor. Es interesante que el primer y verdadero mandamiento no se encuentra sino hasta el versículo 11, donde dice consideraos. En estos versículos el énfasis no está sobre hacer, sino sobre saber. Es decir, que no está tanto en el hacer, sino en el saber. Nótese lo que dice Romanos 6:3. O no sabéis, subrayamos esta palabra, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. O no sabéis. Versículo 6 de este mismo capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, es lo que debemos de asegurarnos, en que el viejo hombre, la vieja mujer, no gane ventaja sobre el hombre y la mujer espiritual. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Sabemos que Jesucristo murió por nuestros delitos y pecados, pero también es cierto que él resucitó de entre los muertos. Esto lo sabemos muy bien. Y también nos dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Es decir, que si nos sometemos al pecado, si confesamos siempre lo mismo, Dios, como he dicho anteriormente, nos perdonará. Pero si no nos arrepentimos y somos obstinados en continuar en ese pecado, nos volveremos esclavos de ese pecado. Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis? Es como si dijera, ¿acaso no sabéis? Hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, la ley, las cosas, las que son por obras, se enseñorea de aquel mientras vive, pero nosotros sabemos que no es por obras, sino que es por la gracia, por haber creído en el Señor Jesucristo que somos salvos. Para tener victoria, debo de saber ciertas cosas. No es que yo necesite hacer algo, sino que yo necesito saber algo. Oseas
capítulo 4 y versículo 6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, inclusive ahí la palabra, pero quiero hacer subrayar esto: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El conocimiento no quiere decir que estemos almacenando conocimiento y estudio de la palabra de Dios y estudio de la palabra de Dios. Podemos tener mucho estudio de mente, pero no hechos de corazón. Entonces no sirve absolutamente de nada. El conocimiento de la palabra de Dios debe de dar fruto a que esa palabra de Dios sea viva e eficaz y esa palabra nos mueva a hacer cosas para el Señor. Por ejemplo, y a predicar su palabra. Por ejemplo, servir dentro del cuerpo de Cristo en aquel don, en aquellas cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por tanto, el conocimiento es necesario, pero conocimiento de la palabra de Dios. No para que nosotros nos llenemos de egocentrismo y digamos a los demás y nos pongamos ahí como que sabemos mucho. No, porque cuanto más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada, en absoluto. Vemos también que las 3 palabras clave de Romanos 6 son estas. Primero, saber. Debemos de saber. Esto lo hallamos en los versículos 13 y 9. También vemos la segunda palabra clave, considerar. Debemos primero saber y debemos también considerar, versículo 11. Y tercero, debemos de presentar. En el versículo 13 no lo está diciendo ahí. Primeramente, el creyente tiene que saber los hechos. Estos hechos están centralizados en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Imagínate que una persona que diga que es cristiana y que sin embargo no sepa definir y no entienda lo que Jesucristo realmente ha hecho. Que no sepa, por ejemplo, el lugar que él como cristiano o cristiana ocupa delante de Dios, lo que Dios opina de nosotros en cuanto le hemos recibido, si somos hijos o que somos. Imagínate. Por tanto, es necesario lo primero saber. Los hechos, por ejemplo, de la justificación. Vemos que también se centralizan en el hecho de la palabra de Dios cuando nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Él fue entregado al Señor Jesucristo por nuestras transgresiones, pero también fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, que nosotros somos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y además hemos creído en Él, en que ha resucitado de entre los muertos. Estos hechos se centran en lo que Cristo ya ha realizado con su muerte y su resurrección, y que su obra ha sido totalmente terminada, la obra que le encomendó el Padre. El énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya ha hecho por mí. Nosotros simplemente hacemos aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Eso es lo que hacemos. Pero en cuanto a la salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios, ya lo hizo todo por nosotros. Así que vemos que el primer punto es saber. Debemos de saber como mínimo esto para vivir una vida de santidad. En segundo lugar, el creyente tiene que considerar o contar con ese hecho. Considerar que son verdad. Debemos de considerarlo, debemos de ponerlo en el valor adecuado. La fe es la clave. La fe fija la mirada en los hechos de la palabra de Dios y los consideran precisamente que son verdad y son fieles, porque fiel es el que lo promete, que es Dios mismo. A los hechos de la palabra de Dios podemos ver que la fe dice: sí, es cierto, yo estoy muerto al pecado y vivo para Dios, pero también me gozo en ese hecho. Y lo podemos hallar como podemos gozarnos que aunque estamos muertos a las cosas de la carne, y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vienen unas fiestas que antes participábamos, fiestas de, como se suelen decir, mundanas, paganas, antes disfrutábamos y pensábamos que lo pasábamos muy bien porque estábamos de fiesta.
Sin embargo, ahora no participamos de ellas, pero participamos de las cosas de Dios. Sin embargo, estas cosas vemos que producen en nosotros gozo y contentamiento mucho más que lo que antes nos producía el participar de esas cosas del mundo. Tercero, el creyente en Cristo debe de presentar, nótese primero saber, luego considerar y ahora presentar o someter sus miembros, es decir, su cuerpo a Dios como alguien que está vivo de entre los muertos. Es decir, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nótese, como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los que están muertos? Los que están muertos son los que, como antes estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Es decir, en cuanto a Dios, espiritualmente estábamos muertos. Pero, gracias a Dios, por esa misericordia, por ese amor de Dios, que un día pudimos escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos dio salvación y vida eterna. Así que estamos vivos entre los muertos, que son aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y sigue diciendo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por tanto, hallamos aquí, como dice este versículo, como una nueva criatura en Cristo, Él se da cuenta de que debe de presentar para el servicio del Rey de Reyes todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Debemos de presentarlo. Es necesario observar los tiempos de los verbos que nos dice la palabra en estos versículos del 1 al 14. Nos dice que somos presente, o que seamos futuro, o que deberíamos indicando que es algo que debemos de hacer nosotros, sino que hemos muerto, es decir, pasado, al pecado. No está hablando del pasado, y esto hemos de tenerlo bien en cuenta. El pasado es irreversible, pero cuando nosotros ese pasado lo queremos hacer real, es cuando empiezan los problemas, y cuando empiezan los problemas es cuando dejamos y volvemos a las cosas pecaminosas. Y es ahí cuando está la derrota, y es ahí cuando está el fracaso, y es ahí cuando están las palabras, las exclamaciones, ¿por qué no me escucha Dios?, etcétera, etcétera, y ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Todo eso sucede por volver otra vez a las cosas del viejo hombre. Pues muy bien, voy a estar compartiendo ahora, esto ha sido la introducción, pero voy a estar compartiendo Romanos 6:1, otra vez lo vuelvo a repetir, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nótese, los que no entienden la gracia de Dios pueden razonar de la siguiente manera. Si la gracia de Dios es magnificada por el pecado, entonces yo realmente pecaré, para que yo pueda mostrar más abundantemente la asombrosa gracia de Dios. Estamos diciendo a aquellos que no entienden, o no quieren entender, o todavía viven en la carne, o no han experimentado lo que es el nuevo nacimiento, o están tratando de alguna o de otra manera. Estos son razonamientos que he dicho, que son razonamientos muy humanos, pero que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos pueden coger este versículo, perseveraremos en el pecado, continuaremos abundando en el pecado para que la gracia abunde, y coger y decir, bueno, en la gracia de Dios puede razonarse así. Si la gracia de Dios es magnificada por el pecado, entonces yo realmente puedo vivir como yo quiera. Puedo ir visitando los bailes, puedo ir bebiendo como antes vivía, porque claro, la gracia de Dios me cubre y va a ser mucho más abundante, pero esto es una falsa interpretación. No es esto lo que está diciendo la palabra de Dios. Si la gracia de Dios es magnificada por un pecador desdichado, ejemplo como cualquier persona, que todos somos pecadores, entonces me haré, o nos podemos hacer, si pensamos así, aún incluso más malvados que todo esto. Para que la gracia de Dios sea aún más asombrosa,
Así es como el hombre natural piensa y dice muchas veces. Y el hombre natural lo dice y lo piensa esto precisamente porque no discierne las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como he dicho antes, una persona que no ha nacido de nuevo puede asistir a cualquier iglesia y decir que es cristiano, incluso puede cantar bonitas alabanzas, es más, puede levantar su mano, alabar, adorar a Dios, incluso le puede correr por su mejilla alguna que otra lágrima. Pero déjame decirte que esa persona todavía no ha nacido de nuevo, si sigue pensando así, porque no es eso lo que Dios quiere, que perseveremos, que estemos en el pecado, para que su gracia abunde, ni nada de eso. Como vemos aquí en Romanos, en 1 de Corintios 2:14, el hombre natural no puede discernir estas cosas. Por tanto, vemos que vuelve la gracia de Dios. Este hombre o esta mujer que piensa así puede volverla en lascivia, una conducta vergonzosa, un desenfreno, un libertinaje. Por tanto, se puede decir que es cristiano, pero esa persona realmente no está honrando a Dios con su vida. Una persona que es cristiana y cuando está hablando vemos que por su boca salen cosas, palabras de lascivia, cosas vergonzosas, cosas de libertinaje, cosas como las que habla el mundo, que sueltan tacos, etcétera, etcétera. Déjame decirte, esa persona no tiene a Cristo en su corazón y necesita una conversión real, tener un encuentro real con el autor de la salvación, que es Jesucristo. Por tanto, muchos cristianos pueden decir que una persona es salva por gracia y no por alguna obra, no por lo bueno que puede hacer. Y si la persona salva es salva para siempre, entonces me parece que una vez que las personas, estas precisamente que están diciendo que es salva y salva para siempre, que pueden vivir y pueden hacer todo lo que les vengan en gana. Eso no se encuentra en la palabra de Dios, eso no está de acuerdo con Dios, ya que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si Dios nos da esta bonita oportunidad de vivir aquí una vida dedicada para Él, una vida de santidad, apartada del pecado, debemos de aprovecharla y no tomarla como una excusa para seguir pecando. El pecado es malo. El pecado es como estar jugando con pólvora. Tú podrás estar jugando con pólvora, imagínate, y el mejor día, el que menos te pienses, puede explotarte. Y sabemos que puede hacer mucho daño. Así es el pecado. Podemos estar jugando con él, correteando con él, pensando que hasta es inocente, que jugamos y que no pasa nada. Así hacen algunos con la pólvora, pero cuando explota, lo destroza, vive. Y eso puede hacer el pecado también con nosotros. Cuando explota o puede ocurrirnos cualquier desgracia, cualquier cosa, cualquier accidente, ¿a quién vamos a recurrir entonces? ¿A dónde vamos a ir por haber estado jugando? Por tanto, hallamos aquí que todo verdadero creyente que conoce la gracia de Dios debería responder a esto de una sola manera. Que esto nunca sea así, que Dios no lo permita esto, que perezca este pensamiento de pensar, de creer que puedo vivir la vida como a mí me dé la gana. Dios no nos ha llamado a salvación para que sigamos viviendo como a nosotros nos plazca. Dios no nos ha llamado a nosotros para que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ya estaremos compartiendo esto más adelante, lo estemos maltratando. Imagínate a algunos que dicen ser cristianos y fuman como desenfrenadamente. Están fumando, están bebiendo y están haciendo cosas como lo hacían antes, cuando deben de guardar su cuerpo. Y debemos de guardarlo absolutamente en todo, no solamente por el tabaco, por la bebida o por cualquier otra cosa, sino hasta incluso con los alimentos. Debemos de cuidarnos y debemos de cuidar este cuerpo para que esté preparado, para si el Señor le hace falta que
nos mande, nos lleve a cualquier sitio, pues que podamos servirle y podamos hacer aquello que Él tiene, como he dicho, preparado de antemano esa buena obra. Los que conocen la verdadera gracia de Dios no lo usan como licencia para pecar, ni mucho menos, sino todo lo contrario. La gracia de Dios nos está enseñando todo lo contrario, como nos dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Esto lo digo para aquellos que dicen que una vez que son salvos, pues siempre son salvos, que pueden hacer aquello o lo otro, que ya la salvación ya la tienen. Pues mira lo que dice Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Es decir, renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo. Si Dios nos exhorta a que renunciemos a la impiedad y a los deseos de este mundo, es porque eso puede hacernos daño. Es porque eso no le conviene a las cosas espirituales, a las cosas eternas. Pero si nosotros somos cabezones, cabezonas, y seguimos ahí, dale que te pego, y seguimos pecando y confesando, pecando y confesando, confesando y pecando, Dios nunca podrá hacer esa obra en nuestras vidas. Voy terminando con esto. El creyente no solo debe saber, sino que también aquello que sabe debe ponerlo por práctica. ¿De qué sirve, por ejemplo, a un cocinero que dice que es cocinero, o que es un buen chef, que sabe hacer tal o cual guiso, tal o cual comida, y tiene los medios, tiene los alimentos preparados ahí, y se muera de hambre? ¿De qué le sirve? Por tanto, el saber debemos de ponerlo en práctica, y no para nuestro ego, sino para la gloria de Dios. El creyente debe también de considerar todas las cosas, pero principalmente debe de considerarse a sí mismo. Y la manera mejor que tenemos de considerarnos a sí mismo es cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, lo que nos dice verdaderamente lo que somos delante de Dios. Es lo que debemos de considerar, y lo que Dios quiere en este capítulo 6 de Romanos es que vivamos una vida de santidad. La pregunta que yo me hago ahora y que puedo hacerte a ti: ¿has considerado alguna vez si tu manera de vestir como mujer es una vida de una mujer santa o es una manera provocativa? ¿Te has considerado tú como hombre si tus miradas, si tu manera de hablar, de insinuar, es la de un santo o es la de un mundano? ¿Qué hay en tu pensamiento? ¿Te lo has considerado? También algo que debe de hacer el creyente es presentar. Y presentar todas las cosas delante del Señor. Y presentarlas con toda honestidad. Todo, absolutamente todo. Empezando, como nos dice aquí Romanos capítulo 6, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, recuerda, nosotros ya hemos muerto en cuanto a las cosas carnales, a las cosas mundanas. Por tanto, debemos de presentar nuestro cuerpo, como dice también la palabra, en sacrificio vivo hacia Dios y agradable. Esto es lo que hemos de hacer. Y te dejo con el último, este versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a continuar confesando, pecando, pecando, confesando, confesando, pecando? Es como un círculo vicioso. ¿O nos decidimos de una vez por todas a romper con esto? Por eso, querido amigo o amiga que me estás escuchando, quien quiera que seas tú, seas hombre, seas mujer, no es bueno continuar pecando. Es mejor confesar tus pecados, arrepentirte de una vez por todas. Tú quizás puedas decir, bueno, yo el hábito que tengo, yo no sé qué hábito es, yo no sé qué atadura tú puedas tener, yo no la sé, tú la sabes, el Señor también la sabe, pero tú debes de tomar una decisión firme, y esa decisión firme debe de ser orar a Dios, presentarte delante de Él,
pedirle perdón y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en ti, en tu vida. Quizás tú has escuchado alguna vez la palabra de Dios, pero nunca te has decidido porque sabes que tienes que dejar cosas que a Dios no le agradan y que, como hemos visto, Dios quiere que te apartes de esas cosas y vivas en santidad. Mira, si tú tomas la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no serán tus fuerzas, sino aquel que va a morar en ti, que es Jesucristo, el que tiene poder para quitar pues todo vicio y toda atadura que tú puedas tener en esta vida. Pero eso sí, tú debes de consagrarte al Señor. Tú debes de hacer un acto de fe, seas creyente o no lo seas. Por tanto, yo quiero hacer una oración. Si tú quieres acompañarme ahí, hazla también conmigo, para que Dios pueda perdonar tu vida y pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Allá donde tú estás, repite y di conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, soy débil y muchas veces he confesado mi falta a ti, pero confieso que por mis fuerzas yo no puedo. Por eso te pido ahora que tú me ayudes a vencer estos obstáculos, a vencer aquellas dificultades que yo tengo en mi vida. También te pido perdón y quiero ahora, de verdad, de una vez por todas, recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Desde ahora y para siempre entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Te lo doy a ti, Señor, sabiendo que, confiando en ti, voy a ser una persona victoriosa y la gloria será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración de corazón, te van a venir las pruebas, te van a venir las tentaciones, no lo dudes, te van a venir. Pero sabes, si tú has hecho esta oración de todo corazón, ahora tienes a alguien que puede defenderte, a alguien que es poderoso para vencer esa dificultad, para vencer el pecado. Él es Señor Jesucristo. Ora a Él, clama a Él, lee su palabra. Tienes que saber lo que Él tiene para tu vida. Escudriña la palabra de Dios. Visita la iglesia evangélica donde se predique la sana doctrina. Ahí habrá hermanos, hermanas que te ayudarán a crecer espiritualmente. Díselo al pastor que necesitas oración, que necesitas que oren por ti, que te ayuden, porque para eso somos la familia de Dios. Y a toda la audiencia que me está escuchando, nuevamente me despido de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Que tú eres real, si los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo no decir que vives en mí, si te siento en cada latido de mi corazón? Si en el vientre de mi madre me formaste y mi embrión vieron tus ojos, oh Señor. Si tu aliento dio vida a mi espíritu para adorarte por siempre, oh mi Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
real, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo no decir que vives en mí? Si te siento en cada latido de mi corazón, si en el vientre de mi madre me formaste y mi embrión vieron tus ojos, oh Señor, si tu aliento dio vida a mi espíritu para adorarte por siempre, oh mi Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia tus obras. Un día emite a otro tu palabra y una noche a otra tu sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Un día emite a otro tu palabra y una noche a otra tu sabiduría.